Y dentro de la serie nos toca hablar la última lección, la última reflexión de la tercera vía. La hemos dejado para el final, porque decíamos es la más filosófica. O la más, se pueden ordenar de distinta manera, claro. Nos sirve un poco de compendio de todas, porque la primera y segunda nos han puesto ante el hacerse del universo y ante su explicación, de la génesis, de la causa. La quinta nos ha hecho prestar atención al comportamiento inteligente del universo, la aparición de procesos inteligentes, hasta llegar al ser humano. Y la cuarta nos ha puesto ante las propiedades, las formas, las ideas que configuran el universo y sus gradaciones que hacen pensar en un ser último que tiene todas esas propiedades en grado máximo. Y nos queda la tercera vía, que alude a lo que da razón de sí mismo y lo que no da razón de sí mismo. Vamos a leer el texto de Santo Tomás y lo comentamos. Dice, siempre la traducción la he hecho yo directamente del latín, lo tengo aquí. La tercera vía se toma de lo que es posible o necesario, es decir, o dicho a veces se suele traducir, lo que es contingente, de lo que puede ser o no ser. Esto es contingente en el sentido que podría no estar aquí, podría ser de otra manera, podría no existir. No es necesario. Esto está aquí, sin más, porque por casualidad ha sido hecho, por casualidad ha venido aquí, bueno, porque lo ha traído alguien, ¿verdad? A veces decíamos que hay que tener cuidado cuando se habla de casualidad. Pero, prácticamente, como digamos, no tiene ninguna razón para que esto sea necesario. Aquí. Y entonces dice, vemos que algunas cosas se generan y otras se destruyen, y por tanto pueden ser o no ser, pueden existir o pueden no existir, esto mismo. Poníamos este ejemplo, ¿no? Pero es imposible que este tipo de cosas que pueden destruirse sean siempre, porque lo que puede no ser, alguna vez no es. Hay que estar un poco exactamente al fondo del argumento. El fondo del argumento sería, ¿esto es completamente contingente? ¿Puede no ser completamente? ¿O hay algo necesario? Desde luego, en cuanto tal lápiz, puede destruirse perfectamente, como tenemos experiencia. Ahora, nosotros diríamos, hombre, pero siempre queda algo, es verdad. Entonces, las cosas no son completamente contingentes. Hay algo que no es completamente contingente, pero desde luego los seres tal como son contingentes, podrían desaparecer. Pero dice, vamos a ver, pensemos en un universo donde todo es totalmente contingente, o sea, desaparece y no pasa nada. No hay nada necesario. Claro, dice, si cualquier cosa en cualquier momento puede desaparecer y convertirse en nada, claro, pues tú vas a dejar suficiente tiempo y habrá algún momento en que todas las hojas, por casualidad, dejan de ser todas. Y dice, bueno, pues si han dejado de ser todas, ya no se vuelve a empezar. Ya tendría que haber pasado eso. Pues dice, no puede ser así. Dice, por tanto, no puede ser todo completamente contingente. Dice, es contingente en el sentido de que podría no ser, y alguna vez no ha sido este lápiz, ¿no? No sé cuándo se habrá hecho, pues hace 10 años, por ejemplo. No existía antes, ahora existe. Puede dejar perfectamente de existir. No pasa nada. Ahí dice, si todas las cosas pudieran dejar completamente de existir, así por casualidad, claro, llegaría un momento en que por casualidad no existiría ninguna. Claro, de ahí que se deduce que no todas son completas, que son contingentes, pero no completamente contingentes. Hay algo necesario por aquí. No lo explica él tanto, pero es así, ¿no? Si todas las cosas pudieran no ser, alguna vez coincidiría que no habría nada. Pero si sucediera eso, pues tampoco habría nada ahora. Porque lo que no existe solo comienza a ser por lo que existe. Si en algún momento no hubiera nada, nada comenzaría a ser. Pero esto es falso, dice. Claro, lo vemos. Por tanto, no todos los seres son posibles o completamente contingentes. Tiene que haber algo necesario. Pero lo necesario, dice, bueno, tiene que haber algo necesario. Entonces dice, pero bueno, damos otro paso. Lo necesario o tiene en sí la causa de su necesidad, o sea, es que
Esto es necesario porque es absolutamente necesario. No puede no existir. Tiene en sí la causa de su necesidad o la tiene fuera. Dice, o tiene la causa de necesidad fuera o no tiene causa, es por sí mismo. Esto no se puede alargar al infinito, es decir, cosas que dependen de otras, digamos que son necesarias, pero está necesaria por otro, porque como la está causando el otro, siempre está ahí. Digamos, por ejemplo, aquí podríamos decir, de alguna manera, la materia que sostiene esto se destruye, pero queda algo de materia. Aunque la materia tiene una historia, según hemos estado repasando en estos días. Nace una explosión de energía y llega un momento en que hay que tener cuidado cuando dice materia a qué se está refiriendo, exactamente, ¿no? Porque así al tocar un lápiz parece obvio lo que es la materia, pero cuando empieza a ir hacia atrás, hacia una explosión de energía, pues, en fin, hay que definir bien de qué estamos hablando, Pero bueno, dices, el caso es que hay algo necesario. Dice, pero eso necesario no tiene la causa en sí mismo. Estamos hablando, esto en definitiva, ¿por qué existe? Por ese proceso en el cual ha aparecido la materia, que ha tomado diversas formas. Nuestro mundo es un mundo donde está habiendo cambios materiales constantemente y las cosas efectivamente aparecen y desaparecen. Los animales mueren, y bueno, los animales y los planetas, y las estrellas, y todo. Y sin embargo, algo queda. ¿Qué queda? En el fondo diríamos toda esa materia que con distintas transmutaciones se ha originado al principio. Todo ese, bueno, y se sigue originando las partículas elementales. Se originan las partículas elementales y después todo el proceso por el cual, procesos sobre todo de fusión nuclear, con las cuales han ido apareciendo todos los elementos. Pero, digamos, tal y como pensamos hoy el mundo, ese es un mundo limitado. O sea, es decir, eso se creó, cuando se creó es necesario, o sea, no desaparece, sigue siendo verdad que aquello cambia, pero no desaparece. Esa energía es que se convierte en materia, decimos que hay que tener cuidado con el concepto de materia, lo tenemos que extender hacia esa energía original. Digamos, eso una vez que está, pues va como cambiando, pero no desaparece, Dice, pero bueno, aquí estaría la otra parte del argumento, pero ¿tiene en sí la razón de su necesidad? Claro, no tiene en sí, ha aparecido porque sí, podríamos decir. Claro, eso exige pensar en algo que sí que tiene en sí mismo la razón de su necesidad. Esto, que no se sabe por qué existe, necesita existir por algo que no puede no existir, por algo, un ser necesario en sí mismo. Podríamos decir, hay una cierta necesidad en la materia creada. Sí, no desaparece. Se puede degradar, puede volver a ser energía en parte, etcétera, ¿no? Pero aquello, el conjunto de la energía, no desaparece original, es lo que pensamos. Pero dices, bueno, pero realmente esto no tiene la razón en sí mismo. Hay que recurrir a alguien que tiene esa razón en sí mismo. Claro, hemos dicho, de una manera u otra nos ha parecido esta visión del universo, esta visión moderna del universo, donde confluyen los argumentos de Santo Tomás sobre la causalidad, sobre la finalidad, sobre la inteligencia y formas del universo, y también ahora sobre la razón de existir, si tiene razón de existir en sí mismo o no. Claro, nos tropezamos, como nos hemos tropezado en las 5 lecciones, en la 5ª también ahora, con ese presupuesto que a veces se maneja constantemente. El mundo se ha hecho a sí mismo de la nada. Claro, entonces, esto justamente es la no admisión del argumento, pero también es la no admisión de la racionalidad. O sea, un universo que se hace a sí mismo es completamente impensable, y no lo pensamos en ningún aspecto de nuestra vida ordinaria, decíamos. Entonces, apostamos a que por casualidad y de una manera aleatoria se ha hecho todo este espectáculo de orden. Es imposible. Es un argumento imposible. Es mucho más sencillo concluir que existe una causa, razón de sí misma, inteligente, ordenadora, causa de todo lo que ha pasado, que decir, no se ha hecho a sí mismo. O sea, la conclusión es mucho más difícil. Y además, como decimos, tiene un argumento implícito, que es que rechaza, o
sea, esa posición se toma como necesaria porque implícitamente se rechaza que exista otra solución. Como no puede haber un Dios creador, el mundo tiene que haberse hecho a sí mismo. Y entonces, a continuación viene el esfuerzo por demostrar que se ha hecho a sí mismo, el esfuerzo que está sin demostrar. Dice, no, una posibilidad es la huida al infinito, que es justo lo que ha aparecido en Santo Tomás de Aquino, que claro, no tiene sentido. Es decir, este mundo, bueno, el mundo ha estado constantemente desarrollándose y colapsándose, de lo que no tenemos ninguna constancia, por supuesto, y por tanto es eterno. Esa es una posibilidad. Es decir, y luego para explicar el fabuloso orden de complejidad, dice, bueno, esto se ha producido por casualidad. Claro, si tú pones suficientes millones de universos distintos, alguno por casualidad saldrá así de ordenado. Claro, pero por casualidad, pero es que hay muchas cosas que no se producen por casualidad, que no son posibles, si no hay una construcción. Son imposibles por casualidad. Necesitan ser construidos. Necesitan, no se construyen solos. Y eso, en el universo, diríamos, y luego tampoco se construyen solas las leyes. ¿De dónde han salido? Las leyes de dónde han salido. ¿Cómo se han podido construir? Las leyes del ADN, los programas que tiene el ADN, ¿cómo se han podido construir solos? No tiene sentido, necesita una causa. Y esta causa, diríamos, aquí refiriéndonos al tema material, digamos, las cosas efectivamente son contingentes. En todo el universo en el cual nosotros vivimos tenemos una cierta contingencia de que las cosas pueden desaparecer y una cierta necesidad. En el sentido que este universo es como es, tiene una energía de fondo, tiene unas propiedades de fondo, tiene unas leyes de fondo, pero esa energía, esa materia, esas propiedades no dan razón de sí mismas. El que no cree en Dios se ve obligado a decir, ha sido fruto de la casualidad. Claro, que es como decir que no tener razón de nada, ¿no? Y nosotros decimos, no, todo esto ha sido pensado, todo esto hay una causa que piensa, que es con mucho, evidentemente, la opinión más probable. De tal manera que, diríamos, al final de esta reflexión sobre las vías, se nos van sumando estos argumentos, nos decimos, bueno, lo más probable, efectivamente, las vías, es que exista un creador, que sea la causa del universo, que tenga la razón en sí misma del universo, un creador que no necesita de nada, que es porque tiene que ser, ¿no? Y que tiene en sí la razón, no puede no ser, que es inteligente, que ha puesto la inteligencia de las cosas y que ha llenado el mundo de estas formas que vemos y que podemos estudiar en las ciencias. Eso es, con mucho, lo más probable. Y así terminamos felizmente estas breves lecciones sobre las 5 vías, poniéndolas un poquito, digamos, buscando el sentido que tenían en Santo Tomás de Aquino y reproduciéndolo en el contexto nuestro.